digamos, por la tregua de precios. Digamos, ¿no? Bueno, hay que empezar un poquito antes. El problema fue que encontramos una situación altamente inflacionaria que venía con un arrastre muy fuerte. Si bien la única, nunca hay una sola causa de inflación, pero había sí una emisión monetaria muy fuerte para hacer gasto de todo lo que los gobiernos anteriores querían hacer sin tener una financiación adecuada. Es decir, aquí no se trata de decir que solo se podía emitir si hay una contrapartida de oro o de dólares, sino lo que nuestro Banco Central, con Adolfo Díaz a la cabeza, hacía estudios muy apretados con respecto a la necesidad de la demanda monetaria de la sociedad para funcionar, para que la producción funcione y estábamos en plena recesión en el año 76 para ir saliendo y favorecer las actividades productivas. Entonces, pero veníamos con un arrastre muy grande. Si usted recuerda, llegamos al mes de marzo con un nivel de precios, suba de precios del 54% por un mes, por el mes de marzo. Y si se toman los 12 meses inmediatamente anteriores, no calendarios, sino 12 meses anteriores a marzo, la suma aritmética, no geométrica, era el 920% de nivel de inflación de los 12 meses anteriores. Y había venido progresando geométricamente enero, febrero y marzo, de un 12 a un 24, si no recuerdo mal, a un 54. Y con toda la perspectiva de que siguiera durante todo el año en progresión geométrica si no se hace algo. Y tal es así que yo recuerdo algún cálculo que si hubiera seguido el nivel de 54% mensual sin aumentar, la progresión geométrica llegaba al final de los próximos 12 meses al 17.000%. Habría que chequear si esta cifra está bien, pero es el recuerdo que no tengo. ¿Cuál era el origen entonces de esto? En primer lugar, la financiación por emisión del Banco Central sin ningún límite, sin ton ni son, lo que era necesario, se emitían los pesos. No es que ahora no haya contrapartida, repito, no era porque faltaba contrapartida, era en exceso de las demandas legítimas monetarias, lo que podría considerarse normal en una sociedad. Y la otra gran fuente de financiación, bueno, yo diría que habría tres fuentes de origen de la financiación. Una era esa, la otra era la espiral precios-salarios, porque en una época de inflación y de suba de precios, en ese momento que habían convenciones colectivas de salarios que se hacían cada tanto con una gran fuerza, manejadas a nivel, tercer grado de nivel de la Confederación General del Trabajo, y eran acuerdos masivos, o sea, era un aumento masivo de salario en todo el país, aún en regiones que tienen un distinto nivel de vida y nivel salarial. Y con la particularidad de que en cada uno de esos convenios colectivos no se recuperaba solamente la inflación pasada, sino se calculaba cuánto sería la inflación en la suba de precios en los próximos 6 meses, y eso se adelantaba. O sea, era un reciclaje tremendo. Y eso fue lo que fue sucediendo y agravándose durante todo el año 75. Y cuando el ministro Mondelli quiso parar eso, bueno, ahí se le cortó a él precisamente, y duró poco en el ministerio. De manera que, y eso fue la política que se adoptó al principio, tuvo que ser una política dura, salarial, para cortar eso, es muy difícil de cortar. Entonces se eliminaron las convenciones colectivas de trabajo y se dispuso que
transitoriamente hasta que se superara esa situación, solamente los aumentos salariales vendrían dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo, lo cual era muy incómodo porque había una gran presión cada tanto de que el Ejecutivo aumentara los salarios. Con el tiempo, Perdón, ¿de dónde provenía esa presión en ese momento? cuánta conferencia de prensa tenía, de la gente. Es decir, cuantos periodistas se me acercaba, y usted mira las colecciones que yo he estado revisando, colecciones diarias de la época, yo hacía una conferencia de prensa, por ejemplo, que hacía muchas, para los resultados de tal o cual gestión, o tal o cual viaje, o la Asamblea del Banco Mundial. Bueno, la primera pregunta era, ¿cuándo se aumentan los precios? Los salarios. Evidentemente la gente estaba apretada, porque cuando uno corta una espiral así, en un primer momento la gente está apretada, pero algo absolutamente indispensable. Lo que hicimos fue, en cuanto la economía empezó a recuperarse, ya hacia mediados del año 76, pudimos salir un poquito de esa recesión, ir dominando algunas de esas fuentes, y se estableció, en el año 77 se estableció lo que se llamó una flexibilización de la política salarial, que era permitir a las empresas dar aumentos por encima de las pautas fijadas por el gobierno, siempre que estuvieran en relación con ciertos criterios de productividad. Y se consideraba que un aumento dado en función de una mayor producción o productividad era menos inflacionario que otro dado alegremente. Una curiosidad sobre ese punto. ¿Cómo medían la productividad? Había un cálculo, yo no le puedo dar estaba en relación a la cantidad de horas hombre trabajadas en cada empresa. Iba al nivel empresa, porque el control que se tenía era impositivo. A través de la DGI se permitía deducir los gastos esos de salarios dados, aumentos de salarios en proporción a la productividad. Si se daba sin que no fuera de acuerdo a esos criterios, no se podía deducir. Era el único control que podía tenerse. No habría sido perfecto en todos los casos, estoy seguro, pero por lo menos era un control y empezó a rendir sus frutos. Y a medida que se iba recuperando la economía, en 77, 78, ya se fue avanzando mucho y se aflojó completamente esa tensión, y llegó a lo que queríamos al principio, que fue en septiembre del 79, pudimos decretar la libertad de convenir salarios de cada empresa con su propio sindicato, sin intervención del gobierno. O sea, la libertad de concertación salarial. La recomendación era que estuvieran, por supuesto, de acuerdo a la productividad, pero la idea básica era desterrar el concepto de que el aumento de salario más legítimo no es lo que se considera el único para recuperar precios. Cuando se entra en alguna meseta de cierta estabilidad de precios, nosotros explicábamos cuál es la razón básica para que un salario aumente. Una mayor producción o productividad por parte del trabajador. Y esto estimula al trabajador a trabajar mejor. Y al mismo tiempo estimula al empleador a tener las mejores relaciones posibles con el sector trabajo, porque van a estar consustanciados sus intereses. El empleador le convenía que se produjera más y mejor, y entonces no le preocupaba pagar mejor ese trabajo, esa mayor producción. Entonces había una consustanciación de intereses de los dos sectores, trabajo y empleador, y sin efectos inflacionarios. Bueno, y esto fue que se hizo, lamentablemente, como iba muy gradual esto, fue hacia septiembre del año 79, pero tuvo un gran éxito, porque se terminaron las convenciones colectivas de trabajo con aumentos masivos. El problema era el aumento masivo del salario
sin ninguna limitación, más que la presión, famosos los casos de cuando se iba en el 76 y anteriormente 75, se ponía el revólver en la mesa y bueno, acá se da el aumento sí o sí. Y el patrón, es curioso, el empleador no defiende el aumento, no defiende la política gubernamental antiinflacionaria. Frente a un empuje, una presión de hacer una huelga, o una presión a veces hasta física, él entrega. Entonces nosotros encontrábamos que eran igualmente culpables los empleadores de otorgar aumentos salariales sin ton ni son, nada más que para eliminar su problema, y los mismos trabajadores que todavía tenían una situación de apretón en cuanto al nivel de sus ingresos. Entonces había que disciplinar a las dos partes, y la única forma que encontramos era esa, y fue exitosa porque al ir llegando a la conjunción de intereses, empleadores, empleados o trabajadores, se evitaban los conflictos sociales, había una unidad de intereses y al mismo tiempo se llegaba a que los salarios mejoraran sensiblemente. Si usted revisa algunas de las cifras del libro mío de los 15 años, va a ver que el salario, tanto el salario en términos reales aumentó en relación al quinquenio anterior, y la productividad y la producción, medidas por algunas encuestas de Fiel, también aumentó. Y lo que era muy importante, que se llegó a una situación de plena ocupación, porque en los últimos 3 años, del 78, 79 y 80, el promedio era un 2% de desocupación, que es desocupación meramente friccional, gente que cambia de trabajo. Yo recuerdo perfectamente muchos importantes empleadores que se quejaban de la falta de trabajo, de la falta de trabajadores, es decir, de que la demanda de trabajo era superior a la oferta de trabajo, cosa que en esa época se comprobaba muy fácilmente en los famosos avisos de Clarín. El diario Clarín traía avisos de oferta y de demanda de trabajo, y era una manera muy sencilla de comprobar que había más demanda que más oferta, y eso protegía el nivel del salario. Y tal es así que este sistema, que nosotros lo consideramos exitoso y las estadísticas aparecen como exitoso, lamentablemente cuando vino el gobierno del presidente Alfonsín en el 83, él derogó este sistema de concertación salarial a nivel empresa y se volvió al sistema convenios colectivos. Y Alfonsín tuvo una cantidad muy grande de huelgas, si usted recuerda bien, por motivos salariales que hubiera podido evitar si hubiera mantenido el sistema anterior, pero un poco muchos tantos gobiernos que vienen lo que quieren es deshacer lo que hizo el gobierno anterior por razones políticas. Y este era un caso que estaba en el interés de todo el mundo. Ahora, le hago una pregunta. En esa política salarial que usted, digamos, describe, ¿el conjunto del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, digamos, estaba alineado? Digamos, ¿o era una posición más bien del Ministerio de Economía? Digamos, No, era una, yo diría, una condición del Ministerio de Economía para asegurar que se saliera de la crisis, porque los primeros en manifestar preocupación por el nivel salarial eran muchos de los altos funcionarios de gobierno o militares en alta jerarquía que recibían la presión de abajo y no querían no les gustaba ser impopulares. sí. El primero en eso fue el almirante Macera, pobre, que hoy está casi a la muerte, pero el almirante Macera fue uno de los primeros que presionó muy demagógicamente a favor del aumento de salarios, porque él tenía una ambición personal, y lo mismo fue el general Viola. Después, cuando Macera se puso en contra, Viola apoyó, porque tenían entre ellos dos posiciones contrapuestas de ambición para sucederlo al presidente Videla.
Pero era muy fácil para los militares expresar preocupación. Somos gobierno y no nos gusta ser impopular. La verdad es eso. A los militares no les gustaba ser impopular. Pero había que explicar, y en eso el presidente Videla fue un gran apoyo, porque él entendía, cuando uno le explicaba las cosas, las entendía y apoyaba con una gran seriedad y toda la autoridad moral que él tenía, bueno, y las cosas se iban probando. Pero era, si usted revisa los diarios de la época, de los 5 años, va a ver la gran presión que cada tanto, todos los meses preguntaban cuándo suben los salarios, hasta que se consiguió dominar eso. Porque al mismo tiempo, volvamos a la inflación, la misma mecánica habían otros factores que también ayudaban, no era solamente la espiral precio-salarios. Para terminar con la precio-salarios, la mejor demostración que esto no era favorable a los intereses de los trabajadores es que en los 12 meses anteriores, a marzo del 76, los precios habían subido en un 560 y algo por ciento y los salarios nada más que en un 360 y algo por ciento. O sea, creo que había una famosa frase de Perón que decía, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera o algo por el estilo. Y era tal cual. Pero otra fuente que había que superar era, en la época, no sé si usted se acuerda, que en la época anterior, creo que mucho durante el ministerio del doctor Cafiero, se hizo los famosos back to back, es decir, cuando no había financiamiento y una empresa necesitaba financiamiento, tenía un depósito en el exterior de su propio dinero y conseguía un préstamo, supuesta préstamo, que era su propia plata, pero garantizada al banco por su depósito allí, pero venía como préstamo y como crédito se lo dejaba entrar al país. Pero eso había que repagarlo. Y si usted mira las estadísticas del Banco Central de aquellas épocas, hay toda una sección que es lo que costó. Eran como si fuera una especie de seguro de cambio, porque estaba vinculado. Entonces, se debe haber tardado fácilmente hasta, seguro todo el año 77, quizás una parte del 78, en terminar con ese sistema hasta pagar todos estos seguros de cambio indirectos que venían de esos créditos back to back. Y otro factor muy importante también era lo que creo que mencioné en alguna conversación anterior, que la liberalización monetaria o financiera que hicimos fue más rápida que la liberalización comercial, por el hecho de que el gradualismo para permitir a la industria adaptarse. Entonces, ¿qué consecuencia trajo eso? Nuestras exportaciones aumentaron exponencialmente, llamémoslo así. Pero las importaciones, que todavía estaban muy restringidas, gradualmente bajándose el arancel, no aumentaron en la misma proporción. Entonces, en el año 78 tuvimos un gran superávit en la balanza comercial. El superávit fue creciendo, pasamos de un déficit de la balanza comercial en marzo del 76, a fines del 76 ya hubo un pequeño superávit, 500 millones de dólares, algo por el estilo, y fue increciendo, porque las exportaciones, sobre todo al haber eliminado los derechos de exportación y las prohibiciones de exportación, crecieron exponencialmente y las importaciones no. Entonces, ¿qué pasaba? Se unía o entraba al país un gran flujo de divisas extranjeras y en el sistema de cambios todavía no totalmente libre, porque se iba gradualmente liberalizándolo, podía comprar libremente un importador toda la divisa que quisiera, pero si no había bastante demanda de los importadores para comprar las divisas que entraban al país por las exportaciones, ¿qué pasaba con el sobrante? Lo tenía que absorber el Banco Central. ¿Y qué hacía el Banco Central? Compraba esa divisa y por cada, pongámosle, dólar que compraba, emitía la cantidad correspondiente de pesos. Entonces el Banco Central, que habíamos conseguido
eliminarlo como fuente de financiación del déficit del presupuesto, porque se reemplazó la emisión monetaria por el financiamiento externo para cubrir la necesidad de financiamiento, fue reemplazado por la falta de equilibrio entre exportaciones e importaciones, un exceso, una balanza comercial excesivamente favorable, que hacía que el Banco Central tenía que cada tanto echar al mercado pesos que eran de alguna manera inflacionarios o tenían efecto inflacionario para absorber las divisas sobrantes no compradas por los importadores. Entonces eso era otro motivo indispensable, que ya en el 78 y 79 y llegó a la tablita en el 79, de tratar de equilibrar las dos cuentas, que no necesariamente tienen que estar totalmente equilibradas, pero sí llevar a una mayor semejanza o mayor equilibrio para que evitara ese desequilibrio. Ahora, lo que llama la atención, digo, es que en el contexto de una política que usted mismo, vamos, acaba de describir como una política de disciplina, vamos, a los sectores, ¿no? Se adopte una estrategia antiinflacionaria, vamos, llamada tregua. Vamos, yo encontré allí, vamos, un discurso suyo, creo que es el mismo discurso donde se anuncia la tregua, sí, vamos, en donde usted dice, esta es una medida artificial. Sí. Vamos, ¿no? Quería preguntarle, ¿por qué usted la concebía, bueno, como una medida artificial? Yo anuncié la eliminación del sistema de control de precios al segundo día del ministerio, porque yo creía firmemente que soy totalmente contrario al control de precios, como soy contrario al control de cambios, porque creo que son medidas artificiales, engañosas, y bueno, y lo que se controla oficialmente por un lado sale por la puerta trasera como dinero negro, como fue toda la experiencia de control de precios desde la época de Diocleciano en Roma hasta ahora. Entonces era muy difícil hacerle entender. Yo, incluso algunos de mis asesores, cuando se tomó esa decisión, decían que era muy peligroso. Yo tuve que imponer, digamos, o realmente poner en firme que esto era esencial en la política, eliminar el control de precios. El primer efecto fue extraordinario. Se bajó de un 54% del suba de precios en marzo a un 2, algo por ciento en junio, pocos meses después. Y la gente estaba toda, me acuerdo, en algunas reuniones de gabinete, los propios militares decíamos, no nos damos cuenta qué importante era la libertad para controlar un momento estas subas de precios inflacionarias. Lo que pasa es que después le faltó al empresario argentino, adoctrinado durante 30 años a defenderse de la inflación y tener estas medidas, su propio control. Yo cuando anuncié en el discurso, que usted revise esos boletines del Ministerio de Economía, creo que es del 3 o 4 de abril, que reunió un grupo de empresarios representativos para anunciarlo, yo les dije, esto exige responsabilidad empresarial, porque vamos a hacer libertad de precios, pero ustedes tienen que responder con no tratar de, ya que hay libertad, de excederse y ganar, yo no digo indebidamente, pero ganar fuera de toda proporción, con perjuicio de esta política de estabilización, que es esencial si vamos a vencer a la inflación. Lamentablemente, después de los primeros meses, fue creciendo un poco esa falta de responsabilidad. Y llegó los meses de marzo, todos los años, eran meses terribles, los idus de marzo, porque venía el fin de año con los aguinaldos, con esto, con el otro, y generalmente, si usted revisa, los meses de marzo eran de picos de aumento de precios. Y en el 77 hubo un gran, no me acuerdo cuánto era, pero hubo un pico importante. Y una reacción de shock, porque era como decir que todo lo que habíamos hecho con relación al control de precios no servía, y había que presión de volver al control de precios, que yo sabía que no volvía para nada.
Entonces, Alejandro Estrada entra en ese momento a ser secretario de Comercio. Y es él el que inventa la tregua de precios. Él había actuado en la época, él era discípulo de Moyano Lerena, y había actuado en la época de Krieger-Bacena con él, Juan Dumas, Martín Brown, todo ese grupo que eran muy efectivos en los acuerdos de precios de la época de Krieger-Bacena, que soy convencido que pueden tener una duración corta, de 2-3 meses, para enfriar una situación, porque no sirven en un largo plazo. Entonces, como una manera de poco llamar a la gente a la realidad, él propuso esta tregua. Yo acepté porque me pareció que era una medida de emergencia para un poco llamar a la gente a la realidad y volver a empezar de cero. Incluso hicimos varias reuniones que yo convocaba ahí de lo que es hoy el Salón Padilla de Acuerdos, a los grupos representativos más importantes para explicarles lo que se iba a hacer y la necesidad de que la colaboración de ellos para cortar con esto y para poder mantener el sistema de libertad de precios. Lamentablemente, como la Secretaría de Comercio en ese momento todavía había que denunciar o comunicar a la Secretaría de Comercio los aumentos de precios, la información después de esas conversaciones que yo tenía, que la Secretaría de Comercio me pasaba, era que salían del Salón Padilla, iban derecho al Ministerio de Comercio a anotar un aumento de precio, antes que entrara en vigor al día siguiente o a los 2 días. O sea que había una falta de madurez empresaria muy grande. Claro, eran 30 años de haber tener una mentalidad contraria. Entonces no se adaptaban. Ahora, lo interesante de ese periodo, que fue una tregua de 60 días, era que todo el mundo decía, con alguna razón, cómo se sale. Pues lo peor es llegar al día 61. Me acuerdo que uno de los grandes voceros en contra era el ingeniero Sogray, que anunciaba una gran explosión de precios el día 61. Pero Alejandro Estrada actuó muy inteligentemente. Él fue negociando durante los 60 días en la forma económicamente más viable la salida. Él autorizaba salida de la tregua de precios a cambio de una aceptación voluntaria de una rebaja arancelaria. Ese fue el secreto por el cual el día 61, si usted mira, no se produjo ninguna explosión de precios. Fue un triunfo, y hay que reconocerlo, de la inteligencia y política de Alejandro Estrada y sus colaboradores, que vieron que había una forma de desactivar esto, que no fue perfecta porque no terminó la suba de precios de un día al otro, pero sí se consiguió terminar con esa tregua de precios totalmente artificial, pero en una manera económica, de razonabilidad económica. Bueno, muy bien, usted quiere seguir, bueno, muy bien, acepte una condición de mayor competencia, porque lo que había era una falta de competencia. ¿Por qué los empresarios podían subir impunemente esos precios? Lo que originó la tregua. Porque no tenían competencia de importación, ni entre ellos tampoco. El que tenía menor costo se colgaba del mayor costo del vecino y no hacía ningún esfuerzo por bajar sus costos. O sea, esa es la explicación de algo tomado a disgusto, pero que tuvo un efecto por lo menos de enfriamiento de la economía en un momento dado y con una salida fundada en razones económicas y no artificiales. Ahora, ¿por qué a la reactivación, digo que en parte, digamos, esta política antiinflacionaria, digamos, transitoria, contribuyó a generar en el segundo semestre del 77, le sigue, digamos, ya sobre el final del año 77 y en los primeros meses del año 78, una recesión? Es yo no sé si la palabra recesión era yo diría una recesión muy leve, porque era un poco la consecuencia del parate de ese proceso. O sea que se puso un freno. Todo esto trajo un freno,
pero que enseguida se recuperó la actividad económica. Usted ve cómo se recuperó, que el año 79 fue un año de importante crecimiento, creo que fue el 7% o algo así que creció la economía el 79. O sea, el año 78 fue también un año muy, muy difícil, porque estaban sucediendo estas cosas, yo decía, del Banco Central, del ajuste del financiamiento de las importaciones. Entonces, todo eso producía desajustes. Y al mismo tiempo, fíjese que estaba actuando la liberación del control de alquileres, que estábamos nosotros mismos, de cierta forma, reciclando un poco la inflación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una política de mediano y más largo plazo. No estábamos con una elección dentro de 3 meses que teníamos que contener los precios. Y sí consideramos importantísimo para solucionar el problema de la vivienda, volver a crear un mercado de vivienda que había desaparecido totalmente. Entonces fue esa política de cada 3 meses desenganchar contratos por la fecha que no fueran, ya no estaba legalmente obligado a mantenerlo, y también de los precios. Y así se llegó también, creo que fue septiembre del 79, a la total liberación de los alquileres, que en 30 años, creo que se originaba en el 43 o 44, el primer decreto de congelamiento de contratos y precios, y por primera vez se dio la libertad. Y esa libertad, al hacerlo gradualmente, se había ido eliminando las causas, o sea que no había. Yo me acuerdo porque se constituyó una comisión con el Ministerio de Bienestar Social que se oponía. Yo tuve que jugarme muy a fondo para conseguir que esto fuera adelante, con el apoyo del presidente Videla, y cada 3 meses no pasaba nada. Siempre había un anuncio: va a ser un desastre, gente en la calle, gente protestando. No, se fue absorbiendo gradualmente, y llegó el día en que liberamos todo y no pasó nada. Lo que sí pasó fue muy favorable. Volvió el mercado de viviendas a funcionar tanto en alquiler como en construcción. Entonces era una situación muy compleja. Cuando uno mira las economías de los países altamente industrializados, cómo combaten la inflación, y bueno, le preocupa, no tienen ni las cifras que nosotros teníamos, pero lo combate con disminuir o aumentar la tasa de interés un 4,5%, que parecía risible para una situación como la Argentina. Y esas cosas no, era toda una estructura muy enmarañada que había que ir deshaciendo poco a poco, hilo por hilo, y algunas cosas en un primer momento producieron una consecuencia contraproducente, pero había que aguantarlo, superarlo, y después al final producía una consecuencia favorable. ¿Le puedo yo recordar una explicación de este periodo que usted dio en un almuerzo en ADEC sobre el final del año 78? Porque yo la transcribí porque me parecía interesante. Usted decía que esta secuencia de cierta reactivación en la segunda mitad del 77 y una leve recesión en la primera mitad del 78, ¿no?, era una consecuencia de una incorrecta interpretación de los empresarios sobre la reforma financiera. Sí. ¿No? Usted decía: los empresarios se lanzaron a producir y acumular stock durante la tregua para luego venderlo a precios más altos, pero no tuvieron en cuenta que no es lo mismo acumular stock cuando las empresas se financian con tasas de interés negativas que cuando las tasas son positivas. Exacto. Exacto. La gente, eso fue una cosa que duró incluso más que esa época, porque la gente que estaba acostumbrada, el empresario que estaba acostumbrado durante muchos años a recibir crédito subsidiado a tasa de interés negativa de los bancos, pero la política del Banco Central y de disimular o engañar la inflación, y no había un mercado libre de capitales, no existía. Se conseguía un crédito por amistad con el gerente o por influencia política. Entonces, ¿qué pasó? Que el capital de trabajo de las empresas estaba formado en una proporción demasiado elevada por el crédito a tasa de interés negativa. Entonces, cuando de golpe, y yo creo que se lo advertí la otra vez, de las pocas cosas que no pudimos hacer gradualmente fue la liberación de la tasa de interés. Si hubiera habido un método quizás hubiera sido mejor, pero era difícil. De golpe se libera la tasa de interés, pero nosotros nos dimos cuenta que muchos de los empresarios
no se daban cuenta de eso. Tenían 30 años atrás de haber usado una gran proporción de crédito y habían casi, su capital de trabajo había disminuido en forma importante. Entonces, ¿qué tenían que hacer para no caer en dificultades? Incluso vender activos. Tenían que reemplazar capital de trabajo constituido por crédito a interés subsidiado por capital genuino, vender activos. Muchos lo hicieron y anduvieron bien. Yo le podría nombrar empresas que hasta muy al final no lo hicieron, y algunas empresas internacionales, y algunas de las que en el año 80 dieron lugar a los clubes de bancos y demás, fueron empresas que no, si bien habían modernizado gran parte de su maquinaria y tecnología, no habían modernizado su mentalidad de administración financiera y seguían endeudándose en pesos a alta tasa de interés, porque todavía la inflación era alta y el interés en términos reales era positivo, o sea, era un interés muy alto. Entonces, acostumbrados a eso, no pudieron destetarse. Entonces, eso trajo mucho más que la competencia de la supuesta apertura económica, el desastre para muchas empresas. Yo puedo nombrar 4 o 5 así, que finalmente quebraron. Y empresas, nombres muy importantes. Y algunas de gente que yo conocía mucho, o amigos míos, de la época que yo también estaba en la industria. Y no había forma de convencerlos. Y cuando se convencieron y fueron a buscar reemplazar el crédito en pesos por el crédito en dólares, que era más barato, se sobreendeudaron en dólares y cayeron en la última etapa, que pues se perjudicaron cuando el sucesor del presidente Videla hizo esas grandes devaluaciones del 900% en un año. Entonces, tardaron en asimilar la lección y en el fondo no creían. Y una de las razones, pensándolo, por las cuales no creían, que el rumor político en esa época, si usted revisa los diarios y las protestas, porque el que está conforme no saca una solicitud en el diario, el que se ha ajustado y está conforme. El que no está conforme es el que llena de protestas y declaraciones. Entonces, yo creo que podría decir que en promedio cada 3 meses o cada 6 meses se anunciaba que el ministro de Economía iba a cambiar, que no iba a poder subsistir, porque la presión de todos los intereses económicos era contrario a que esto sucediera. Entonces, esa gente, algunos, digamos de buena fe, creían que podrían absorberlo, pero otros apostaban al cambio. No, yo estoy más cómodo así, yo no voy a bajar mis costos, no voy a vender activos, voy a seguir endeudándome, porque este ministro se va a ir el mes que viene. Esto es absolutamente cierto. Entonces le pregunto, ¿es contra esa mentalidad, y contra ese patrón de comportamiento que ustedes ensayan en los primeros meses del año 78 una política monetaria más restrictiva? Sí, pero tampoco queríamos provocar una recesión fuerte. Y ese es el origen de la tablita. Porque en el fondo la Argentina no tiene estómago para una recesión fuerte. A mí, cuando logramos, yo siempre me acuerdo de conversaciones con el presidente del Banco Central, con McNamara, cuando íbamos dominando poco a poco la inflación, demasiado lento, pero la íbamos dominando poco a poco, y no había desocupación, porque la receta clásica, usted sabe muy bien, una gran recesión, una gran restricción monetaria, como la hubo en el año 62, y esa sequedad monetaria supuestamente trae la solución del problema, que no siempre es así. McNamara siempre me decía, y está escrito en los diarios de la época, de los que repetían, que él creía que estábamos escribiendo un nuevo capítulo para los libros de economía, de lograr vencer una inflación sin provocar recesión ni desocupación. McNamara era un hombre muy sensible socialmente y le preocupaba mucho la desocupación. Y cuando
llegamos a, como le digo yo, a tener los últimos 3 años nada más que un 2% con actividad económica y reducir gradualmente la inflación, gradualmente, él siempre me decía, está registrado, ustedes han hecho, eso lo satisfacía mucho. Y a mí me ayudaba también en todos con los gobiernos extranjeros, la socialdemocracia de Alemania o Inglaterra, o mismo en la época de Carter con Blumenthal, de secretario del Tesoro, que Blumenthal siempre me preguntaba, se interesaba, primero que me preguntaba era eso, desocupación y nivel salarial, como para justificar. Entonces, evidentemente yo me daba cuenta que podríamos haber bajado la inflación mucho más drásticamente. ¿Pero a costa de qué? A costa de una gran recesión y en contra de la voluntad de la propia Junta de Gobierno, que estaba inmersa en toda la actividad antiterrorista y no quería provocar grandes protestas sociales, obreras, lo que fuera, aunque los trabajadores nunca se juntaron al terrorismo, eran otra cosa, pero de todas maneras no se quería perturbar, ni mucho menos provocar una gran situación de desocupación, porque podría haber tenido consecuencias muy serias. Entonces yo estaba también limitado con algunos parámetros que eran esos, y conscientemente, evidentemente, que nuestra lucha contra la inflación estaba yendo más lentamente de lo que hubiéramos querido por todos estos factores que hemos examinado, y además por no provocar una recesión violenta. Entonces, de ese fin del año 78 que usted anuncia, y viene muy bien el recuerdo de ese discurso, ahí fue cuando, en la segunda mitad del año 78, se empieza a estudiar seriamente. Algo teníamos que hacer. Habíamos tenido más o menos éxito, digamos, en todos los más aspectos, más o menos, pero en mayor o menor medida del programa. Pero ciertamente no se podía considerar un éxito que en 3 años no habíamos podido bajar al 100% del nivel anual de inflación. Entonces, algo había que hacer, faltaban 2 años. Entonces, ahí el Banco Central salió con la propuesta de, considerando las distintas variables sobre las que se pueden actuar en un problema así, que puede ser precios, oferta monetaria, restricción de la demanda, son 4 o 5 variables que usted puede tomar una, quizás 2, pero no puede estar todas juntas. Entonces ahí salieron con la tablita, por eso que se sometió la decisión a la Junta. Entonces era tan grave que digo, mire, les propusimos 2 cosas. Acá ustedes están preocupados con la inflación, nosotros también. De todas las soluciones que hemos examinado, porque tienen que tener un resultado más o menos rápido en estos próximos 2 años, podemos provocar una gran recesión, una gran restricción monetaria, que ciertamente va a bajar la inflación, pero a riesgo de desocupación y disminución de la actividad económica. No queremos eso. Bueno. La otra es actuar de una variable que en realidad no nos gusta, porque éramos partidarios del libre tipo de cambio, no éramos partidarios del control de cambio, pero como andaban muy bien las exportaciones y teníamos un gran saldo favorable en la balanza comercial, podemos hacer una restricción artificial de un corto tiempo, apretando los ingresos que vienen por la vía del tipo de cambio, que en el fondo era hacer una baja arancelaria más acelerada. La baja arancelaria había sido anunciada, si no mal no recuerdo, en el año 78, se contrató a un especialista del Banco Mundial, un argentino, para que estudiara la protección relativa, porque habían, ¿cómo se llamaba? Berlinski. Julio Berlinski. Julio Berlinski. Bueno, él tardó un año, pero hizo un muy buen trabajo y quedó demostrado en la industria grandes sorpresas.
había gente que creía que tenía protección y no tenía, la tenía el insumo o el producto final. Bueno, eso dio lugar a esta resolución que estableció un plazo de... terminaba en el 80, fue el gran error, terminar, tenía que haber sido más acelerado, pero siempre con la idea de permitir la adaptación. Terminaba cuando ya dejábamos de ser gobierno y no fue suficientemente fuerte. Entonces, al no ser suficientemente fuerte, no provocaba esa competencia. Porque, ¿por qué no bajaba la inflación del 150%? Porque no había suficiente competencia. Lo que Estrada había negociado para salir de la tregua de precios individualmente, no se podía hacer con toda la economía. Había que tener una medida general que esto actuara. Entonces de ahí surge la idea del Banco Central que era también una medida gradualista, porque anunciar, eran cuatro variables que se preanunciaban, pero la más importante era evidentemente el tipo de cambio. Era la meta monetaria, el tipo de cambio y un par de cosas más. Pero la más... Salarios. ¿Y las tarifas públicas no? No, bueno, el salario público era otra cosa, pero la más importante era el tipo de cambio. Y todavía yo cometí un error, estando decidido. Yo siempre hacía un discurso de fin de año, sobre el fin de año. El año 78 era la posibilidad de las casi vísperas de una guerra con Chile. Y yo hice una gira por el sur, inaugurando obras, el gasoducto que cruzaba el estrecho Magallanes, la hora de Planicie Banderita y otras más. Y terminé en Bahía Blanca. Y mi discurso de fin de año, que si mal no recuerdo fue un 19 de noviembre, o sea, antes del 30 o 31 o 29, lo dije desde Bahía Blanca, donde ya había un clima de guerra tremendo. Y ahí anuncié la tablita. ¿Qué pasó? Faltaban 10 días para el fin de año. En esos 10 días, y fíjese que no decíamos nada, no establecíamos control de precios, establecíamos en el curso de los próximos 8 meses, que eran 8, la evolución preanunciada del tipo de cambio va a ser esta, gradualmente disminuyendo, muy gradualmente, como para que se ajusten, para que la gente, porque una de las razones que nosotros siempre decíamos era que teníamos que devolverle previsibilidad y confianza al empresario y a la sociedad, a los agentes económicos en general, para que hagan sus programas. Entonces, esta era una razón fundamental, con una meta, con un horizonte, darles un horizonte. Ustedes ajustense a esto y el tipo de cambio, no queremos sorprenderlos, va a ir de esta manera disminuyendo. Ahora, ¿qué pasó en esos 10 días? Todos aumentaron los precios preventivamente. Fue una barbaridad, porque no les estábamos afectando los precios. Era una disminución sobre 8 meses del tipo de cambio. Y eso dio lugar a que en el curso del mes de enero la Secretaría de Industria sacara una resolución que fue muy criticada por el sector industrial, en la cual se castigaba a un aumento de precios fuera del promedio de un periodo, no me acuerdo exactamente cuál era el periodo, porque y ese mes de enero, que yo me había tomado unas vacaciones de 15 días, cuando volví, ya lo sabía antes de irme, pero fue un escándalo. Si yo no recuerdo mal, ha aumentado un 14% el nivel de precios, en enero nada más. Consecuencia nada más que de esta enfermedad mental de los empresarios, de querer adelantarse a una posible ajuste de poder tener menores precios. Bueno, eso se asimiló. ¿Y qué pasó después? Empezó a actuar la tablita, que la conciencia con la cual se adoptó fue que debía ser, 8 meses y no más. Una cosa, como digo, toda medida artificial, yo era un convencido, solamente puede tener éxito en un periodo corto. Si se alarga, se prostituye. ¿Por qué pasó? En el mes de marzo
vino la crisis de petróleo, de la caída del Shah de Irán, marzo del 79. Y eso produjo el aumento que usted conoce del precio del petróleo, y eso arrastró a todos los precios internacionales, incluyendo los productos primarios. Entonces, en los meses siguientes a marzo del 79, los precios de exportación y indirectamente los internos tuvieron un techo que no tenían antes. O sea que la disminución del tipo de cambio de la tablita no les afectó, no les pellizcó, porque tenían mucho margen. Y ese margen recién, o sea que perdimos 8 meses. Porque si usted mira las estadísticas, va a ver que recién empieza a desaparecer ese margen allá por el mes de septiembre. En septiembre ya se acabó eso, y entonces empiezan las presiones de pretender que el tipo de cambio se ajustara por el índice de precios. Y usted va a encontrar muchos discursos míos que dice índice de precios es una cosa, tipo de cambio es otra. No necesariamente debe ajustarse el tipo de cambio por un índice de precios internos que influyen otros factores totalmente distintos. Perdón, necesito volver para atrás, para después ir sobre septiembre del 79, que sí, es un momento importante. Cuando usted decía, la idea de la tablita fue una idea del Banco Central. Sí. ¿No? ¿Qué otras posiciones había dentro de su equipo acerca de esa propuesta? Agricultura e industria no les gustaba nada. Aceptaron por disciplina. Los dos secretarios de industria, que eran Jorge Sorreguieta y Raimundo Podestá, aceptaron por disciplina, que aparte de la cohesión del equipo, y a mí no me gustaba tampoco, pero no le veía otra solución. Ellos, que tenían la presión más directa de sus sectores, sabían que nosotros no admitíamos presiones sectoriales, pero no les gustaba nada. Trataron de argumentar en contra, porque tuvimos reuniones, pero cuando vieron que no había más salida, aceptaron con mucha, llamémosle, disciplina y hidalguía. Pero evidentemente al principio no incomodó, como le digo, durante medio año, más de medio año, todo el 79 casi se perdió. Pero después, si usted ve fines del 79 y el 80, ya empiezan las presiones, y no solo de la industria, del agro empieza a presionar también, porque piensa que debería tener más un tipo de cambio más alto. Y eso no hubiera sucedido si no pasa el shock de petróleo. Es decir, la gran desventaja que tuvimos allí fue esta cosa tan inesperada, tan exógena a nuestros planes, que realmente causó un inconveniente muy grande. Ahora, le hacía volver sobre el momento de la decisión, por dos razones. Una, era esta que usted mismo acaba de mencionar, la resistencia de agricultura y de industria, y otra era ciertas dudas que yo sé que expresaron tanto Juan Alemán en un momento, como su jefe de asesores, ¿no? ¿Cómo quién? García Martínez. Puede ser, yo no recuerdo. Yo los que más recuerdo fueron Sorreguieta y Podestá. Pero también recuerdo una cosa, que usted lo puede chequear, usted lo conoce a Juan Carlos de Pablo. Tuvimos una reunión, creo que eran Adolfo Diz y yo, y posiblemente nadie más del gobierno, que invitamos a un grupo de economistas, Juan Carlos de Pablo, y no le puedo repetir los nombres de todos, pero sí me acuerdo de Juan Carlos de Pablo. Le voy a decir por qué. Y ahí se les explicó esto. Años después de todas las críticas que tuvieron, Juan Pablo de Pablo me dijo un día: yo anoté los nombres de todos los que apoyaron o dejaron de apoyar la medida, y hubieron nada más que 1 o 2 que dijeron que no, los demás apoyaron como una medida de emergencia. Juan Carlos se debe acordar de esto, pero porque es un hombre muy agudo pero me interesó. En ese momento no me dijo nada, por supuesto, pero muchos años después me dijo, quizás cuando tuve una entrevista con él con el libro de los 15 años, se habló de eso,
No me acuerdo. Y dentro de la Junta, cuando ustedes plantearon la idea de la tablita, la reacción fue homogéneamente favorable. Sí. Porque les salvaba la recesión, que les preocupaba mucho más. Después, cuando empezaron las protestas por el apretón de la tablita, claro, venían las protestas de los círculos oficiales, que eran receptáculo de todas las protestas, sobre todo industriales. Y además empezaron, ya en esa época se liberalizaba la situación política, había empezado el diálogo político que hacía el ministro del Interior Arguindegui, y en cuanto reunión tenían, bueno, ellos reflejaban las protestas de la industria, sobre todo, contra esto. Pero eso se ve en los diarios de la época muy claramente. Pero son esas cosas que uno dice, así como la tregua tuvo un relativo éxito en el año 77, porque fue corta, 60 días. Yo, mirando para atrás, con toda sinceridad, creo que si no habría sido por el shock petrolero, en esos 8 meses la tablita hubiera podido tener un efecto importante, y yo era el primero que la quería eliminar. Para mí, aún después del shock petrolero, se lo digo ahora, yo siempre buscaba cuándo podríamos ir eliminando esto. Y había pensado que podía ser a principios del 80, en la época de los grandes ingresos por venta de granos, cuando había influencia de dólares o de divisas. Lamentablemente eso coincidió con la crisis bancaria. No lo pudimos hacer. Postergamos, pensamos agosto. En agosto vino ya el nombramiento del sucesor del presidente Videla, donde había una gran discusión entre los miembros de la Junta que casi llegó a mayores, porque la figura del presidente Viola no era aceptada por la Marina ni por la Fuerza Aérea. Finalmente, para no llegar a mayores, las dos fuerzas minoritarias, en número, aceptaron la propuesta del ejército, y en octubre salió el nombramiento de Viola. Por esos 3 meses, de agosto a octubre, fueron tremendamente inestabilidad política, llamémoslo así, que no podíamos hacerlo. Entonces, próxima etapa, ¿cuál era? A fin de año terminaba la tablita. Y yo recuerdo que, creo que está incluso escrito, si usted mira en el libro de los 15 años, yo le propuse al presidente Videla hablar con el presidente electo Viola para llegar a algún tipo de acuerdo para una transición más ordenada, porque los 6 meses de transición entre un gobierno que ya se sabe saliente y uno entrante, no existe en ningún país. El lame duck de los ingleses, que cuando todo el mundo mira al gobierno que entra y ya va perdiendo autoridad día a día al gobierno que sale, es un disparate. Pero la Junta decía, toda la filosofía del proceso decía, que esto era un recambio de hombres dentro de un mismo sistema, como si fuera un mismo partido político de la Fuerza Armada. La verdad que no tenía importancia, incluso decían, va a haber una aceitada colaboración entre los salientes y los entrantes para que esto tenga lugar. Lo que pasó no fue así. Cuando el general Viola es nombrado, es nominado presidente, se encerró en un mutismo total con respecto al gobierno existente, pero no así con respecto a los sectores de presión. Él recibía las presiones del agro, de la industria, de cuánto sector interesado quería protestar, para lograr seguramente influir en él para que cuando llegara a la presidencia cambiara eso. Y todo lo que se había programado de una transición ordenada y aceitada se perdió. Por eso, cuando yo vi que esto estaba sucediendo, a fin de año, en el mes de diciembre, yo le pedí al presidente Videla que tuviéramos una reunión, los tres, Videla, Viola y yo, para plantear este asunto. Y yo se había puesto tan tenso, porque había desconfianza. Cuando usted provoca confianza en la economía, ¿qué va a suceder dentro de 3 meses, en marzo? Entonces, empieza la gente a tomar cualquier medida disparatada.
de fuga de capitales, etcétera, en adelante. Teníamos 10.000 millones de dólares de reserva, de manera que podíamos aguantar, pero no había por qué hacer sufrir el país en una forma indebida. Yo le propuse a Videla 3 caminos. Uno, que yo renunciara, puesto que era un poco el símbolo de esto, y que él nombrara un nuevo ministro provisorio, o que aceptara que Viola nombrara a su ministro de Economía para terminar la transición y llevar confianza a la gente. Lo otro era que Videla declarara que no iba a esperar hasta marzo y terminaba el 31 de diciembre su periodo presidencial, que ya no se podía aguantar más, y que Viola tomara el poder el 1 de enero. Era mejor para el país. Jean Videla era una persona que tremendamente respetuosa de su formación, de reglamentos militares y demás, y como en los documentos de la Junta y todos los reglamentos militares decían que el cambio de poder tenía que ser el 31 de marzo, él de ninguna manera quiso aceptar irse antes. Digo, no, a mí el reglamento, lo que hemos convenido con mis colegas es esto, yo me quedo. No me quiso cambiar a mí, no quiso aceptar, y cuando le propusimos a Viola, bueno, entonces lleguemos a un acuerdo con Viola, hagamos algo con un acuerdo. Viola dijo, ni un minuto antes ni un minuto después, ustedes hagan lo que quieran hasta el 31 de marzo, yo después de ahí en adelante soy gobierno yo. Entonces eso llegó a que el mes de enero y febrero llegó al sumum de la desconfianza. Con todo, nosotros no renovamos la tablita. Si usted mira las resoluciones, la tablita terminó el 31 de diciembre del 80. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Una cosa que yo creo que lo hizo bien. Hizo 2 líneas de intervención, una más como una serpiente, digamos, ¿no es cierto? Una máxima, una mínima, y dejó flotar el tipo de cambio entre las 2 líneas. Y lo extraordinario es que en enero, por lo menos, esa flotación sucia no llegó a tocar las líneas, la línea máxima y mínima. O sea que básicamente había confianza. Si hubiera habido continuidad o acuerdo de un gobierno entrante con el saliente, podríamos haber evitado todo ese desastre de las devaluaciones que tuvo que hacer Viola. Y había